Yo usare tenas virtualenago hasiko. Ona Valentina eta fundako zuzendaria. Hau da, hogei tokiko eta foru erakunde zuzen dituen kapsulara. Soy director de Euskal Fondoa, asociación que reúne a 120 entidades locales y forales vascas operantes, pero estoy aquí en calidad de formar parte de AVIA. Bueno, AVIA es una estrategia que compartimos cerca de una veintena de entidades desde marzo del 2018, que, como antes se ha adelantado, reúne 8 compromisos en torno a 16 cambios que afectan a la forma de pensar y imaginar la construcción de la acción social, cambios en las prácticas educativas, cambios en las personas, en los colectivos y cambios en las instituciones públicas, las que en parte a nivel local estoy representando. Son 8 compromisos en torno a 6 ideas fuerza que pasan por acompañar sujetos que buscan y construyen alternativas de ciudadanía global sostenible y equitativa, la promoción y potenciación de enfoques político-pedagógicos, enfoque local global, enfoque de derechos, promover la corresponsabilidad de todos los agentes y a través del aprendizaje mútuo. En resumen, una publicidad pagada y paso a presentaros a lo que realmente importa, que son las personas que nos acompañan. Tampoco voy a repetir, pero sí que vemos esta visión de Beijing desde el punto de vista de un gobierno, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la mirada desde el factor, desde el espacio local. Lo ideal sería que esto sea un diálogo abierto y que se abra también al resto de agentes sociales, instituciones que aquí estáis joven, también quien apenas está en la acción política. Y más preámbulo, también decir que estoy aquí porque estoy faltando bastante a la reunión de seguimiento de AVIA y este castigo de rol de presentador, con resignación, ¿cierto o no? Cierto. Bueno, diga a ver, Luz Fernández Salinas, Platforma, la Junta de la Generación, la sensibilización y la técnica de educación para el desarrollo de Platforma, que como decía antes Noemí, pues la Organización Paneuropea de Ciudades y Regiones para la Acción Internacional Local y Regional. Y nos acompaña también Pilar de Ben Gómez, que es técnica de educación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para presentar directores. Bienvenidos. Bueno, el objetivo también lo adelantaba Noemí, solo que desde un punto de vista ya de otro nivel, además de la red, como reflexiones de cómo han vivido este proceso desde demás entidades que subrayarían de este proceso, pero también qué cosas les ofrece y cómo están tratando de implementar los retos que plantea desde cada uno de ustedes. Un poco el marco del debate, como los versos empieza Nur. Y como digo, lo ideal sería que mantengamos un espacio para esas preguntas que os habéis quedado en el tintero para tengamos un cuarto de hora, 10 minutos antes de la última sesión. Te diga, a ver. Sí, bueno, pues es que has conformado. Para mí que es un presentador, para mí sea un festivo. Bueno, agradecer mucho pues, a las compañeras de la agencia. Sí, la presentación que está, dale a escape. Dale está ahí y la tuya está ahí. Aquí tiene la presentación. Que además empieza con una foto que a mí me gusta mucho cogerla para toda la presentación. Esta foto es una muestra del centro de comunicación que hicimos en Proacción, precisamente el rol de jugar las ciudades y las regiones en la educación por la ciudadanía global. Me parece que es una foto pues, muy representativa, ¿no? Un poco
lo que se pretende inspirar con todas las actividades de educación por el global. Yo sé el término que utilizo, pero de nuevo, educación por transformación social, educación global, son muchos términos. De hecho, es verdad que mi puesto obviamente es educación por el desarrollo, pero sé que se intenta, ¿no?, pasar esa visión un poco más pues de dependencia norte-sur, y por eso que te decir el por la comunidad global, para dejar las cosas claras. Entonces, pues sí, quería agradecer aquí pues, a las compañeras de la Agencia de Cooperación, de Euskal Fondoa, pues, por sumarse a esta aventura un poco de intentar explicar qué es lo que hicimos durante este proceso de la declaración y por qué también, dentro de las entidades locales y regionales, pensamos que era importante estar involucrados en este proceso y sobre todo ver cómo ahora qué es lo que se puede hacer y cómo justamente esta riqueza de las decisiones entre lo local y lo regional puede también llegar a complementar lo que ya está en esta declaración. Entonces, como decía Juan, trabajo en Platforma, que es la red europea, que lo has presentado muy bien. Platforma es, por presentar muy brevemente la organización, porque no creo que estéis muy familiarizados con lo que es. Es una coalición paneuropea. En términos legales, somos un proyecto, eso quiere decir que es una cofinanciación por la Comisión Europea, más específicamente por el Departamento de Financieros Internacionales. De ahí que nuestro vínculo o objetivo principal no tiene tanto que ver con la educación formal, sino más bien con la cooperación descentralizada, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es defender y visibilizar el rol que juegan los gobiernos locales, regionales y las asociaciones de gobiernos, que es también un ámbito muy importante en el que pasan muchas cosas. Los fondos de cooperación en España, ¿no?, que son numerosos, que hay 8, si no me equivoco, 9. Entonces, pues, visibilizar un poco todo esto a nivel de la Unión Europea, o sea, para que entiendan en qué consiste la cooperación descentralizada y por qué es importante tenerla en mente. Entonces, yo no sé si también todos estáis familiarizados con la cooperación descentralizada. No sé si alguien que ya sabía lo que era o no. Pero sí, ¿no? Vale. Entonces, esa cooperación descentralizada es la cooperación que se lleva desde el nivel local, regional, entonces todo lo que es el nivel por debajo del nivel nacional. De ahí que para nosotros puede ser muy interesante estar involucrados en un proceso que justamente tenga que ver con el nivel nacional, porque es uno de los objetivos también, cómo incrementar ese diálogo por la coherencia de las políticas públicas entre el nivel nacional, el nivel local y el nivel regional. Y todo esto desde una visión paneuropea. La Platforma es una coalición, como digo, paneuropea. Es verdad que hay muchos socios que corresponden a entidades locales, regionales españolas, pero también tenemos una serie de miembros pues, que vienen de Francia, de Italia, de Bélgica, Países Bajos, también hay asociaciones más regionales y globales, como gobiernos, ciudades locales, CGLU, que tiene Secretaría de Barcelona, que es un poco como la Organización Mundial de Gobiernos Locales Regionales. Entonces, pues eso es un poco para decir lo que es Platforma. Platforma se creó en 2008 como coalición proyecto de nuevo y se creó en 2008 para supervisar la implementación de un comunicado que hizo en ese momento la Comisión Europea sobre el rol de las entidades locales en la cooperación al desarrollo. Que de nuevo es algo que se conoce muy poco, que tiene mucho potencial y que aunque ya hayan pasado más de 10 años desde que se creó Platforma, tenemos que estar recordándolo y recordando lo que es la cooperación integrada. Entonces, yo trabajo en Platforma coordinando justamente todo el área dedicada a la educación por la acción global, educación social y también pues intentando apoyar un poco a los diferentes socios, en este caso en el ámbito español. Sé que a la audiencia habéis clases, entonces voy a intentar hacer un poco comprensible, ¿no? Para vosotras, pero Rita ha explicado muy bien todo lo que es el proceso, entonces yo lo voy a explicar un poco más de cómo nosotros lo vivimos desde la perspectiva local, sabiendo que, bueno, yo, porque hoy aquí me represento a todos los gobiernos locales socios de Platforma que participaron, y yo creo que lo interesante es también poder dialogar directamente con los gobiernos locales sobre cómo ellos vieron este proceso, cómo lo entendieron. Entonces, efectivamente, hace algo más de un año estábamos en Dublín, y bueno, pues yo también he estado en Dublín, no quiero contar mi rollo, ¿no? Entonces, espero que os sea interesante y de hecho las compañeras Ana y Mónica estuvieron también allí. Entonces, saben que fue un trabajo bastante intenso, pero bueno, yo creo que lo interesante es también lo que viene ahora,
poco quería comparar qué es lo que pasa en lo local o regional y ver cómo se puede apoyar también al sector educativo. Porque entiendo que aquí muchos venís del sector educativo y a mí es lo que me parece interesante, saber un poco más de nosotros hasta qué punto esto del carbohidrato puede ser útil o cómo se puede transmitir en políticas públicas coherentes y cómo podemos ayudar un poco a llevar esos mensajes no solo a Bruselas, sino a otros gobiernos regionales que son parte de la plataforma, que también nos pueden ayudar en su propio ámbito territorial. Entonces, la primera razón por la que pensábamos que era importante estar en esta declaración o en el proceso es muy claro, y de hecho sale en avión, estuve leyendo luego unas cuantas veces la semana pasada, y como decía ahorita, es una estrategia muy rica, que tiene muchas las cosas que ya salen en la declaración de Spring, que es muy interesante comparar las ambas. La primera razón es la vinculación que existe entre lo que pasa en lo local y lo global. Y en este contexto, en este sentido, también lo que decía el informe de la UNESCO, de cómo aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir. Esa es un poco la visión también que tenemos en plataforma cuando intentamos trabajar todas las acciones de la población global. Y bueno, pues en su diversidad, el vínculo que hay con la cooperación descentralizada es justamente esto, ¿no? Cómo lo que pasa en lo local, pues en lo global, teniendo en cuenta que el objetivo de la cooperación al desarrollo con la descentralizada también es tener un impacto transformador. Y ahí es donde la cooperación global puede ayudar a transformar los clientes. No es solo construir infraestructuras, es también cómo hacer para transformar la mente de las personas para que también vean de forma positiva la cooperación que se está llevando a cabo entre las escuelas, los colegios locales, pero también con socios fuera de la Unión Europea. Porque este caso de cooperación académica en la comunidad de Isabel también se da. Entonces también sería interesante ver hasta qué punto vosotros también estáis o no relacionados con el ámbito de la cooperación al desarrollo. Bueno, también nos va a poder decir mucho sobre eso. Y voy a aclarar un poquito. Entonces aquí ponía un texto que salía en la guía, ¿no? Que justamente también era otra de las razones del por qué incluirse en el proceso de declaración, y es que en la actualidad no se cuenta con la definición de relaciones consensuadas. Y justamente ahora hay una nueva declaración que justamente, como decía Rita, se ve como más inclusiva, como una declaración en la que más actores se pueden reconocer a sí mismos en lo que ya llevan haciendo desde hace años, en lo que fue rural. Esto que quede muy claro. Es un poco como cuando hablamos de la Agenda 2030, ¿no? No es porque de repente se haya formado una agenda a nivel institucional que no quiere decir que los actores ya hayan estado en el pasado trabajando sobre objetivos que la Agenda 2030. Y esto se ya desde muchísimo tiempo antes de que existiese la agenda, pues de civil, por educadores, por entidades locales. Entonces, lo local y lo global pues, fue la primera razón por la que pensamos que era muy bueno estar involucrados. Y es curioso porque la estrategia bien también está pues, el hecho de que es importante imaginar, dialogar, construir. Estas son las tres características que han orientado el proceso de diseño de la propia estrategia de 2030. Y cuando empezamos el proceso para la estrategia de Green, también vimos que eran también las características. ¿Cómo queremos que sea el mundo de mañana? ¿Qué podemos hacer para que aquello que queremos que suceda en 20 años sea una realidad? Entonces, en ese sentido, el proceso de empezar a tener una página blanca fue muy útil, porque también permitió pues, hacer unas preguntas que igual al día a día no podemos hacernos porque tenemos otras prioridades, igual porque el tiempo que se le dedica a la educación estratégica global, pues tampoco tarda mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy útil. ¿Cómo fue el proceso para los gobiernos locales? Nosotros empezamos, bueno, ya cooperábamos con Jim desde hace tiempo, entonces ya estábamos en contacto. Si recuerdo bien, en otoño de 2021 empezamos un poco a hablar internamente de cómo podríamos abordar a la metodología de la declaración, cómo se podían sumar las entidades locales. En marzo de 2022 fue la primera reunión entre el secretario de GIL y los miembros de Plataforma. En Plataforma hay 25 socios, o sea, cuando digo miembros, me refiero a socios, estos socios son los gobiernos locales regionales, asociaciones de gobiernos locales. Y en esta reunión se hablaron muchas de las conclusiones que después intentamos poner en la declaración. Entonces, por eso yo aquí he querido poneros algunas de las conclusiones que salieron de esa primera reunión, que yo creo que fue muy útil porque fue realmente cuando los representantes de los diferentes miembros de la plataforma pudieron realmente decir un poco, bueno, pues yo como representante de la asociación en Italia creo que los problemas que tengo en la educación global son estos y estos y estos. Entonces, fueron las principales conclusiones.
La primera fue que es importante sensibilizar a la ciudadanía de la educación por la ciudadanía global, pero también es importante sensibilizar a las propias instituciones, a los cargos electos. Y esto era un punto que yo digo, bueno, sí, es verdad, no me lo había planteado, pero por eso también es importante que las entidades locales estén involucradas en el proceso así, porque con un cargo electo también entienden por qué es importante estar activos en la población global, va a ser después capaz de llevar a cabo fases de diálogo o involucrar a su municipio o a su región, si las competencias lo permiten, si los recursos humanos lo permiten, si la organización lo permite, en actividades que les permitan apoyar al sector pedagógico también, o acercarse al sector de la cooperación. Otra de las conclusiones fue la importancia de incluir a las escuelas, el sector educativo, sabiendo que en los países de la Unión Europea la cooperación entre lo formal, el sector formal, el educativo y el gobierno no siempre es tan natural como puede ser aquí, por ejemplo, por el tema de las competencias. Pero ¿cómo apoyar el profesorado? Esa es una de las preguntas que hacían la mayoría de los socios de Platforma, que el profesorado lo que les dice a nivel local y muy bien que haya declaraciones, muy bien que nuestros sueños, visiones sea esto, pero ¿cómo lo utilizamos en personal? Cuando hay profesorado que no le da tiempo para hacer las asignaturas propias del currículo, ¿cómo van a poder hacer todo lo que tenía ahora? Tercera, desde luego, la financiación para las acciones de educación, pero sobre todo la coherencia. Y eso es algo que se observa a nivel paneuropeo, ¿no? Y yo creo que desde la Amerita y el también vais a poder hablar de ello, la coherencia de las políticas. Somos conscientes de la cantidad de programas a nivel europeo que existen para que acciones de educación de la institución social. ¿Están en coherencia los objetivos? ¿Están en coherencia las formas de llevar a cabo proyectos? ¿Cómo conseguimos tener esa visión? Incluso yo, en el a nivel de Platforma, me es también muy difícil saber la cantidad de proyectos y de programas de manipulación innovadora que existen en Europa. Y ya es difícil verlo a un propio nivel de Estado miembro, cómo tenemos la visión de lo que ocurre a nivel europeo. Voy a acelerar un poquito. Otra de las conclusiones, que eran más preguntas, ¿no? ¿Cómo trabajamos este tema más allá de la lógica del proyecto? ¿Qué pasa cuando se acaba la financiación para llevar a cabo un proyecto de una escuela? ¿Cómo podemos hacer para que este tipo de acciones se queden en el tiempo? ¿Qué pasa con la capacitación también de personal, ¿no? Y de ahí su importancia que se dijo de capacitar a las entidades locales regionales para que ellas puedan dar también capacitación a profesionales que sepan educar en la universidad. Y finalmente fue el vínculo que existe entre la educación comunitaria global y el poder transformador que debería tener la cooperación. Entonces, a mí es un vínculo nuevo que me interesa mucho, porque hay veces que no es claro. Cuando empiezo a trabajar en educación profesional global, pero ¿por qué me estás hablando de cooperación si yo estoy hablando de educación profesional global? Y justamente en la guía, en la estrategia, sale, hay un párrafo que referencia al hecho de que justamente se intenta romper con esa dicotomía norte y que se debería alinear, ¿no?, las prioridades de la cooperación con las prioridades de la educación por la ciudad de educación global de como necesarias. Yo creo que ahí hay un aprendizaje muy fuerte que se puede hacer de la cantidad de riqueza que tienen las estrategias de cooperación global pueden alimentar también las estrategias de cooperación y deberían, porque al final es lo que piensa la gente y es las prioridades también que como ciudadanos vemos para el mundo actual. Entonces, esto pues es justamente lo que estaba diciendo, que hemos hecho una vez de todo. Y justamente estaba diciendo, ¿no?, a una compañera que iba a citar en Word, pues justamente eso, el vínculo entre la educación global y el proceso transformador que debería tener la cooperación, pues lo vemos. Este primer párrafo es la referencia a la cooperación y el hecho de que una de las características diferenciadoras de la cooperación descentralizada es su vínculo con la ciudadanía y su compromiso con la educación con la persona social. Y después el párrafo que estaba diciendo que aparecía bien en la estrategia y que justamente, si bien el primer mensaje es, sí, hay un vínculo directo, el segundo mensaje sobre Ariel dice, vale, hay un vínculo directo, pero ¿cómo para trabajar de forma crítica y coherente, ligando lo que es la cooperación, las prioridades de la cooperación a lo que es el global?
Y esto había pensado poneros también en colaborar con Caniles, entonces esta es una presentación mucho mejor que la mía, porque incluso ha traducido las cosas y al final ha tomado mucho tiempo, pero no es para diseños todos en detalle, es para que veáis un poco cómo fue el proceso de las reuniones que las tuvieron los socios de plataforma involucrados. Y después de esta primera reunión entre el secretariado de GIL y el secretario de plataforma, una reunión donde se estuvieron reuniendo con sociedad civil, con grupos de jóvenes que estaban también involucrados en el proceso. Y lo que se hizo fue cerrar un poco pues, cuál es la visión por parte de las entidades locales y regionales para la educación global. Entonces, aquí sale un poco todo lo que os he dicho. Y después también se debatieron un poco pues, cuáles son las promesas que las entidades locales esperan que vengan por parte de los ministerios o por parte de los que tienen también un poder político para hacer políticas públicas. Sabiendo que, de nuevo, en el caso pues, de Euskadi, como es un país muy descentralizado, pues hay propias competencias para hacer políticas de política global, pero eso no es el caso de otros países. Y de ahí que sea importante pedir, ¿no?, también esa rendición de cuentas a los decidentes políticos. Entonces, de nuevo, aquí hubo mucho debate sobre la coherencia de la financiación, no solamente con la financiación, sino que sea coherente con lo que se hace en otros países. Y el vínculo con la cooperación al desarrollo aquí se hace mediante la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Ese famoso, igual habéis oído hablar del famoso promesa del 0,7% de gasto público en la ayuda oficial al desarrollo. Y hay que saber pues, que aquí, por ejemplo, en el caso de España, lo que pasa es que muchos de los gastos de la ayuda oficial al desarrollo corresponden al proceso electoral, justamente por la cercanía mediterránea. Y eso es interesante, ¿no? Ver cuánto se gasta en los demás países, por ejemplo, en el Unión Europea. Estas fueron algunas de las promesas que se hicieron por parte de los propios gobiernos locales y nacionales, porque, de nuevo, es importante también ser consciente de lo que las entidades públicas pueden o deberían hacer. Entonces, se dijo que estaría bien apoyar al sector educativo, pero de nuevo, ¿cómo se hace esto en los diferentes países? También asegurarse de que se incluye a la sociedad civil, a otros grupos como a los jóvenes, y este es un punto de cooperación que es muy interesante. Y que a nivel europeo también pues, se da de diferentes formas. Por ejemplo, aquí se coopera muy bien, ¿no?, con la sociedad civil, con grupos de jóvenes, pero igual en otros países la cooperación institucional no sabe o no entiende cómo bien cooperar con la sociedad civil, que hay más esta dicotomía entre lo que hace la sociedad civil por un lado y lo que deberían hacer las entidades públicas por otro. Después, en junio de 2022, creo que fue la última reunión en la que realmente se cambiaron cosas decisivas para la declaración. Y estos fueron un poco pues, los 3 puntos que surgieron por parte de las entidades locales y regionales. De nuevo, que dependiendo del nivel de competencias que tienen las propias entidades locales y regionales y del nivel de descentralización que hay en el país, pues los actores locales deberían ser reconocidos en la declaración por tener un papel facilitador y de apoyo a la educación por la comunidad local, ¿no? De nuevo, hay países en los que el Ministerio tiene un contacto con tanto sociedad civil como entidades locales. Hay otros en los que igual se puede mejorar eso. ¿Cómo lo hacemos? Para que al final se ayude al sector educativo, pero también al sector de la cooperación. La importancia de la dimensión internacional y la referencia al componente de cooperación al desarrollo. Que sé que lo de cooperación al desarrollo tiene un vínculo norte-sur, pues igual mejor decir al componente de cooperación. Que no sea olvidar, de nuevo, porque idealmente la población global puede ayudar a hacer mejores políticas de cooperación, así que sean más coherentes y que no hagan daño. Y pues que los municipios y regiones deben ser parte de la decisión que tenía de la declaración para formar personal de calidad, que a su vez puede ayudar en la implementación del programa. Entonces, la parte interesante, 5 minutos, ¿vale? La parte interesante, sabiendo que ya he dicho uno de los retos y oportunidades, ¿no? O sea, lo veréis si habéis estado con ellos, pero los retos, pues es de las que hubo bastantes, la representatividad, en el sentido de que, como ya decía, Plataforma es una red paneuropea, hay 25 socios que a su vez representan ciertos territorios. Eso no quiere decir que por implicar a Plataforma en esta declaración se hayan implicado a todos los gobiernos locales de la Unión Europea. Entonces, somos muy conscientes de los límites, pero sabiendo que Plataforma tiene
cuando asocias una buena red, ¿no? de apoyo, de aprendizaje, y esto pues, se podría compartir con otras redes de gobiernos locales que están en la Unión Europea. ¿Cómo incluir directamente a los municipios en los cargos electos? Porque la declaración fue muy rica en aprendizajes, pero vimos que nos costó mucho a la hora de después explicar a los cargos electos en qué consiste la declaración. Y eso es un poco el reto que tenemos ahora, de cómo los municipios, a explicarles uno por uno, que es imposible, especialmente de municipios y municipios que en la Unión Europea, es imposible. Pero ¿cómo hacemos para que a nivel local se conozca lo que es la declaración o para que nosotros sepamos qué otras estrategias, como había, existan en otras regiones y otras partes de la Unión Europea? El seguimiento y la evaluación, ¿no? Que eso es un reto yo creo para todo el mundo, en general, en la vida. ¿Cómo hacemos para que podamos continuar un poco pues, el trabajo que viene después de la declaración? Esto es más fácil, yo creo, en los países en los que hay una relación entre el ámbito local y los ministerios, porque la declaración tiene promesas hechas tanto por los ministerios, los posteriores, por educación, pero también tiene promesas hechas por las sociedades locales. Entonces, ¿cómo seguimos esto? Otro reto, voy a pasar directamente al último, vínculo entre los gobiernos locales y los actores. De nuevo, aquí parece simple porque muchos de el sector educativo, sociedad civil, no es siempre el caso. Hay veces que se trabaja mucho en forma isolada, en la población laboral. ¿Cómo hacemos para romper un poco estos silos? Oportunidades, ya con esto, por favor. Muchas oportunidades. En el fondo yo estaba pensando, para esta presentación, estaba leyendo tanto la estrategia Vía 2030 como la declaración de no las puertas abiertas, porque ambos son documentos muy extensos, y hay muchísimas oportunidades. Pero, ¿cómo aterrizamos todo esto en la realidad? Yo creo que es un poco la pregunta para el futuro. Oportunidades. El proceso nos permitió aprender mucho mediante el diálogo entre actores que eran diferentes a las ideas locales y nacionales. No solamente con los ministerios, sino yo creo que lo más interesante, y bueno, yo creo que es mejor contarles a Ana y Mónica, porque ya también estuvieron en Dublín y yo estoy aquí hablando de otra forma, pero lo que la declaración como documento es muy importante, pero lo que fue importante fue todas las necesidades de diálogo con los actores que se hicieron mediante el proceso, ¿no? Y de hecho, todo el mundo habla de procesos y sin concretar nada. Yo sí también tengo cuántos procesos hay, ¿no? En trabajo, pero es verdad que a los socios que pudieron seguir este proceso les ha servido para internamente, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Que era lo que comentábamos, en el caso de Francia les ha permitido para crear un grupo de trabajo sobre educación productiva global y vincularlo al grupo de trabajo que tienen en juventud. Entonces, es un ensayo de sociedad y como el cargo electo vino al Congreso en Dublín, le permitió entender hasta qué punto los temas de sensibilización ciudadana a los jóvenes estaba relacionado con lo que puede generar entre la educación poblacional global. Entonces, por dar un ejemplo práctico de a lo que ha aprendido. Voy a acabar. Hay objetivos de oportunidades. Es una declaración internacional. Entonces, yo creo que es muy importante interpelar a otros países. Como decía ahorita, ¿no? Se involucraron también los Critical Friends y que el sector de la cooperación tiene muchísimo que aprender de la ciudadanía global. Muchísimo aún. Yo creo que hay mucho potencial y que estas declaraciones permiten dar mucha riqueza sobre cómo hacer una mejor cooperación al desarrollo y cómo hacer políticas coherentes. Es una hoja de ruta para discutir mejor financiación, eso siempre es importante, sobre todo el sector de la educación, ¿no? Que siempre los recursos son muy limitados, no todos los sectores en general, pero más aún cuando hay crisis, lo que creo que se recorta es tecnología y cultura, es un propio global, porque además se dice como abstracto, como algo que no se sabe para qué funciona, pero funciona. Y yo creo que es un documento, o sea, bueno, el proceso y la declaración en sí resume muy bien lo que es una visión más global, más inclusiva, cogiendo la opinión de diferentes actores, ¿para qué sirve la organización global? Entonces, a mí, yo no era una experta en la organización global porque se trata de esta forma, tampoco creo que sea una experta, sí. Pero es verdad que la declaración, incluso a mí a nivel individual, me ayudó muchísimo para entender cómo piensan otras entidades que no sean organismos regionales y qué se puede hacer para mejorar un poco la comprensión de por qué es importante. Entonces, quiero creer que si a nivel personal, pues, a mí o a los que tuvimos la suerte de estar incluidos en el proceso nos sirve para algo, pues ojalá se pueda seguir hablando de la economía animal y pueda ser un poco mejor, que es lo objetivo.
Y ya está. Es que gracias por eso que me vas a saber. Un placer, ver museo ahorita, a ver cómo